Bendecido sea el Señor. Bien, vamos a abrir la Biblia y vamos a hablar hoy de dos mujeres, una llamada Cifra y otra Fua. Pero antes de entrar en el tema de las dos mujeres, vamos a hablar en el contexto que os quiero hablar. Después hablamos, pero os anticipo que el contexto es importante. Veamos a ver. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 12, Génesis capítulo 12, versículo 2, le dijo Dios a Abraham: yo haré de ti una gran nación. En aquel momento se encontraba Abraham con Sara, su mujer, solamente. Y Dios le dice: yo haré de ti una gran nación. Génesis 12, 2, y así no leemos. Y en el versículo 4 tiene la amabilidad el autor, Moisés, de decirnos los años que tenía Abraham cuando Dios le dijo esa palabra: 75 años. Abraham tenía 75 años y no tenía familia. Repito, no tenía familia y tenía 75 años. Y a una persona, a un matrimonio de 75 años que no tenía familia, le dice: haré de ti una gran nación. No dice mucha multitud o una gran familia, hablamos de naciones. Haré de ti una gran nación. En el Génesis capítulo 17, versículo 5, se pasa un puñadico de años y le vuelve Dios a hablar y le dice: no será más tu nombre Abraham, sino Abraham, con H. Y Abraham significa padre de multitudes. Ahora surge una pregunta insólita. Imaginaros que yo veo a Abraham y le pregunto: Abraham, ¿cómo te llamas? Y dice: Abraham, padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. O sea, aparentemente, hermano Chencho, no guardaba armonía el nombre con sus circunstancias. En términos normales y generales, podríamos decir un fallo o una hipocresía, pero es que no podemos decir eso porque el nombre se lo dio Dios y el nombre se lo cambió Dios. Entonces no entra esa deducción. Cuando un hombre su conducta no guarda armonía con su posición o con su nombre, le llamamos pues que no es muy legal. Pero en este caso eso no se puede decir, porque el nombre se lo puso Dios. Y ahora entonces la pregunta no es a Abraham, es a Dios. Pero vamos a ver, Señor, ¿no le has dicho que le vas a hacer padre de una nación? Sí. Aquí Abraham no lo sé más o menos, el cálculo bíblico es que tuviese ya como 90 años, 85. O sea, a los 75 le dices la promesa, que harás de él una gran nación. No una gran familia, no, una gran nación. Y a los 85 o 90 le dices que le cambias el nombre porque tantos va a tener, tan grande va a ser, que es padre de multitudes. Bueno, ¿sabéis a qué años tuvo Abraham a su hijo? A los 100 años. A Isaac, a los 100 años, cuando no había esperanza. ¿Puede ser eso una coincidencia? En Dios no hay coincidencias, ni hay mala suerte ni buena suerte. En Dios está el propósito eterno del maravilloso Dios. Amén. Sara, según la escritura, era la señora de Abraham. Según la escritura, tenía que ser muy guapa, porque lo dice la Biblia, muy guapa. Y la señora importante y la guapa importante, que tenía motivos para que su ego estuviese un poco elevado, ¿no? A ser una mujer importante y tan guapa, y la señora de Abraham, que Abraham era un hombre importante y era riquísimo, pues Dios la humilló de tal manera que cuando dejó de ser guapa, porque la viejez a las guapas pues son menos guapas, cuando no tenía esperanza de recibir ya nada, de tal manera que cuando oye el anuncio detrás de la tienda sale riéndose, Dios hace la promesa, ¿de acuerdo? Y tiene a Isaac a los 100 años. Bien. En Éxodo
que diráis, ¿a qué? Ir despacito. Voy a intentaros llevar despacito donde os quiero llevar. Yo sé que ahora diréis, ¿dónde quieres ir a parar? Tranquilo, que yo os digo dónde quiero ir a parar. En Éxodo, hermano Abraham, capítulo 1, verso 5. Leo yo y dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Cuando entró en Egipto, Jacob llevó a 70 personas. Bien. ¿Cuánto tiempo? Abraham murió a los 175 años y la promesa fue hecha a los 75 años. Entonces son 100 años, ¿no? 100 años. Isaac vivió 180 años y Jacob vivió 147 años. Total hace una suma de 427 años. Y en 427 años, ¿dónde está la gran nación? 75 personas entraron en Egipto. Eso parece ser que te descoloca un poquito, porque esa promesa fue confirmada por Dios varias veces y en repetidas ocasiones. Una de ellas le dijo el Señor, sal y mira al cielo, cuenta las estrellas. Y Abraham, es imposible, en una noche estrellada, ponerte a contar las estrellas es imposible. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y ahora cuenta, y le lleva digamos a la playa, donde hay mucha tierra. Cuenta el polvo de la tierra, y si puedes contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Bueno, pues se muere Abraham, se muere Isaac, se muere Jacob, se muere las personas que entraron en Egipto. Fue Jacob, el último patriarca, Abraham, Isaac y Jacob, el nieto de Abraham. Iba con 70 personas. Esteban dice, coge Hechos 7. Esteban dice, hermanos, 75. Y eso dice 70. Ahí se deduce, hermano Chencho, que no contaron las personas que había en Egipto, porque estaba José, su mujer y sus 2 hijos. Por eso, si sumas, entonces es deducible que fuesen 3. 70. Y dice que eran, repito, Esteban dice 75 en Hechos, en su mensaje. Y aquí en Éxodo dice 70. Pero aquí dice 70 que entraron en Egipto. Pero es que José era hijo de Jacob. Y estaba casado y tuvo hijos. Entonces los grandes teólogos deducen que Esteban contó las 5 personas que estaban en Egipto. Y por eso uno dice 75 y otro 70. Porque la Biblia no puede tener errores ni confusiones. Alabanzas al Todopoderoso. En que es verdad que nosotros solamente tenemos la revelación de momento de que tenía 2 hijos José. Pero es fácil que hasta el joven pues tuviese más hijos, en que la Biblia no lo diga. Ni dice que sí, ni dice que no. Alabanzas al Todopoderoso. Bien, entonces vemos que tenía 70. Ahora, en Hechos capítulo 7, verso 17. Sí. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ah, ¿el pueblo dónde se multiplicó, Abraham? En Egipto. En Egipto. En 200 años, más o menos, se calcula. En 200 años, porque el pueblo estuvo 400 años, pero en 200 años. El cálculo que yo he buscado, he consultado, casi todos. Algunos dicen 215, pero más o menos, número redondo, 200 años. En 427 años, 75 personas, 420 y tantos años. Y en 200 años una multitud innumerable. ¿Pero cuándo? Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. ¿Y quién nos revela eso? Esteban, en su mensaje. Esa revelación, vamos a repetirlo, por favor, Abraham. Hechos. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Tanto se multiplicó que Faraón se atemorizó. Es que es lógico. En 200 años, prácticamente hay más israelitas que egipcios. Cogieron miedo, cogieron temor. Y dice que hizo 1001 Faraón. Que ahí no vamos a entrar porque no es mi tema. Recordad que no hemos entrado en el tema,
se multiplicó tanto. Y eso, si queremos, hacemos un stop en la interpretación. Dios nunca llega tarde. Si lo que te ha prometido no se ha cumplido, si Dios es verdad que te lo ha prometido, se cumplirá. Porque Dios no llega tarde. No te impacientes, que la impaciencia es lo contrario a la paciencia. Y yo que lea en Gálatas, no existe el fruto de la impaciencia, pero sí que existe el fruto de la paciencia. Y la paciencia es para contrarrestar con la impaciencia. Por eso dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Es un atributo muy bonito, la paciencia. Y vamos a imitar porque nuestro Dios es el Dios de toda paciencia. Alabanzas al Todopoderoso. Seguimos. Ahora vamos a leer Éxodo, capítulo 12, verso 37. Vamos a ver los que salieron de Egipto. 12. 37. Hemos sabido los que entraron, 70, los que salieron de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramasés en Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y las mujeres, como es lógico, porque en el censo no se cuentan las mujeres para la guerra. Entonces los grandes, los que saben más que yo, calculan 1.200.000 personas. Son los cálculos porque yo consulto a mano a internet a preguntar a teólogos, a hombres que saben más que yo, y deducen. Si ahí no se mencionó a los niños, tampoco se mencionó a las mujeres. Y si entonces, si no se menciona a las mujeres, 600.000 hombres de a pie, sin mencionar los niños ni las mujeres, el cálculo que van todos, más o menos, es a 1.200.000 personas. Eso fue en 200 años. Ahora, el diablo, que representa a Faraón, el diablo, intentó por todos los medios, intentó impedir el crecimiento de Israel. Pero no podía, ¿sabéis por qué? Porque eso es ir contra Dios. Dios había prometido a Abraham, su amigo Abraham, yo te prometo que tú serás, que de ti sacaré una gran nación, grande y poderosa, grande. Y Faraón intentó por todos los medios y no lo consiguió. Pero hay un texto que quiero observarlo con vosotros. Éxodo capítulo 1. Ahora vamos a Éxodo capítulo 1, Abraham. Verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. El 14. Y amargaron su vida Ya con está. dura servidumbre. No consiguieron, hermanos, no consiguieron evitar el crecimiento. Pero voy a notificar lo que consiguieron. Amagarle la vida. Y si queremos ir a la historia, me parece que Job no estaría muy contento el día que murieron sus 10 hijos, ¿verdad? El día que fue a la ruina, ¿verdad? El día que estaba enfermo, ¿verdad? Es verdad que no dice es que lo dice la Escritura. No pudo, No pudo, hermano, repito, no pudo. De ninguna manera pudo impedir el crecimiento. No va a impedir el crecimiento de la gloria de Dios en ti. Pero abre el oído, puede conseguir que te amargue la vida. Sí, sí, sí. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde la apoyas? En los evangelios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos lo ha dicho, Pablo, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en los reinos de los cielos. Según hay una promesa que el reino de Dios, el diablo no lo va a impedir, no lo puede obstaculizar, no lo puede evitar. También hay una promesa bíblica que nos puede amargar la vida. Lo dice en el libro del Éxodo y lo dice en los evangelios, Juan. En el mundo tendréis aflicción. Otra palabra dice el Mateo, basta cada día su propio mal.
a través de muchas tribulaciones. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Hay un montón de textos que podíamos hablar, ¿eh? Hay una cosa que el diablo no va a conseguir, Chencho. Dios te ha salvado, eres salvo, morirás salvo y te irás al cielo. Eso tienes la garantía, lo primordial, lo esencial, lo que más vale. Pero cuidado, que no hay textos en la Biblia que te diga que el diablo o circunstancias adversas no pueden a veces hipotecar tu vida. Que Dios, ahí podíamos hablarte de la historia bíblicamente e históricamente de hombres. Yo conozco a un gran predicador por oídas, a Carlos Spurgeon, que una enfermedad de la gota le amargaba la vida. A veces en las conferencias tenía que dejarlas y marcharse a una clínica especial y estar ingresado días y días y días, y compromisos y conferencias anularlas. Y en aquella época que vivió él, hará unos 130, 140 años, no había los adelantos de ahora. Y murió muy joven. Me parece que no tenía 70 años, ¿eh? Y prácticamente murió hipotecada su vida, su gozo, su alegría, porque, hermanos, entenderlo, un hombre que tiene dolores con mucha frecuencia, pues los dolores no agravan a nadie. Hay grandes hombres de Dios. Yo conocí a un hombre de Dios maravilloso aquí en Valladolid, llamado el hermano Chuchurrero. Predicaba el Evangelio, le entró una cosa fea en la garganta, le operaron y lo quedaron mudo. Íbamos a su casa a verle, hermanos, y hablábamos por señas con él. Pero os doy testimonio que estaba lleno de Dios, y yo pienso que está en el cielo gozándose con Dios. Entonces, a veces hemos hecho torres de papel. Hermano Abraham, el diablo no va a impedir la obra de Dios en tu vida, porque Dios es más poderoso que nadie. Pero la Biblia revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que puede, en momentos críticos, en días señalados, puede amargarte la vida. Ahora, en este contexto histórico y real que es, Faraón intenta por todos los medios, y dice la Escritura, y cuanto más Faraón les afligía, más se multiplicaban. Eso, ¿sabes dónde lo revela? En la zarza. La zarza ardía, pero no se consumía. A Moisés no le llamó la atención que la zarza ardiese, porque en el desierto, en la sequedad y con el calor, ¿cuántas zarzas ardían? Eso era una cosa lógica y común. Lo que no es lógico, lo que no es común, es que una zarza arda y no se consuma. Y lo que no es lógico es la fidelidad que Dios pone en el corazón de un hombre, como la puso en Job, que se puso a adorar y su mujer sorprendida le acusó. Pero aún retienes la integridad con tu Dios. ¿Y qué dijo Job? Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. ¿No ves en Job una zarza ardiendo que no se consume? Las aflicciones, hermanos, que no consuman nuestra fe. La fe hay que tenerla siempre fresca y alta, diciendo Dios es bueno en el día oscuro y Dios es bueno en el día claro. Siempre Dios es bueno. Cuando estoy sano, Dios es bueno. Cuando estoy enfermo, Dios es bueno. Dios siempre es bueno, porque Dios es inmutable. Su palabra y Él es inmutable. Yo no, Él sí. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Y viendo que no puede con el pueblo, se le ocurre un pensamiento satánico y diabólico, porque no cabe otra cosa. Llamó a las parteras, y ahora vamos a ver el nombre de ellas, Cifra y Fua. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el seso, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños.
dos mujeres normales. Pero la Biblia revela el nombre, para que nos acordemos, Cifra y Fúa. Luego hablamos de los nombres. La llama Faraón. ¿Sabéis el miedo que daba Faraón? En aquella época Faraón en Egipto era como Dios, ¿sabéis? Me refiero, ya sé que era un hombre, pero tenía, en él estaba el poder de quitarte la vida o de darte la vida. Y el rey Faraón llama a dos mujeres y les dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, si es niño, matarlo. Y ahora dice la Escritura: y ellas temieron a Dios y desobedecieron al rey, a Faraón. La motivación de desobedecer fue el temor de Dios, una motivación correcta. Ahí podíamos hablar de las motivaciones, porque hay acciones buenas con motivaciones incorrectas. Pero estas hicieron una buena acción con una motivación correcta. ¿Sí o no? Repito, hay muchos pasajes que no entro ahí ahora. Que personas que hacen cosas de Dios, pero la motivación no es buena. Pero es que la motivación es muy buena. El temor de Dios. En Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí vemos la gracia de Dios en estas dos mujeres. Ahí vemos la gracia de Dios, repito, en estas dos mujeres. Estas no eran Abraham, el padre en la fe, ni eran Pablo, el apóstol Pablo de los gentiles, ni era el famoso Pedro que con un mensaje se convirtieron 3.000 personas, hermano. Aparentemente, según la Biblia, no tenían mucha relevancia, ¿no, Chencho? Eran dos simples mujeres. Pero que Dios estaba, que la gracia de Dios estaba en ellas, que el reino de Dios estaba en ellas. Porque ya sabéis, lo que motiva la buena conducta es la gracia. Es el detonante de la buena conducta, es la gracia. Y unas mujeres temieron a Dios más que a Faraón. Yo pienso que también tenían un poco miedo a Faraón, Chenche. Nos va a matar. ¿Pero qué hacemos? ¿Pero cómo hacemos lo que ha dicho? Es un pecado grande. Es un pecado muy grande, muy grande, muy grande. No podemos. Y entonces ese temor les llevó a obedecer. Pero esa obediencia les llevó a desobedecer. A veces intentamos obedecer a Dios y a Faraón a la vez. No podemos. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Eso es bueno. O a veces hacemos como Pilato. Intentamos que no crucifiquen a Jesús, pero viendo que peligra nuestra posición, decimos, bueno, él por lo menos puso la denuncia. Traer un poco de agua, que yo me lavo las manos. Puso la denuncia, que no estaba de acuerdo. Tú a veces han hecho cosas que tú estabas delante y te has callado. Ni por lo menos has llegado donde Pilato, que no has puesto ni la denuncia. Pilato en que hizo mal, porque hizo muy mal. Y se portó muy mal, pero por lo menos puso la denuncia, que no estaba de acuerdo. Y dijo: este hombre es justo. Puso la denuncia en público. Pero es que a veces nosotros ni la denuncia ponemos, hermano. Tenemos tanto miedo a guardar nuestra posición, nuestras cosas, que no es solamente que no defendamos la justicia, sino que no denunciamos, por lo menos, la injusticia. Bendecido sea el nombre de Dios. Y la obediencia a estas mujeres, ¿qué les ocurrió? ¿Qué implicaba obedecer a Dios? ¿Qué es lo que implica obedecer a Dios? Obedecer a Dios implica desobedecer a Faraón. Es que si no implicase eso, sería fácil obedecer a Dios. Pero es que obedecer a Dios, repito, y ahí podíamos hablar largo y tendido, aplicando a cosas, pero no, como digo yo, no quiero ir al saco, no quiero sujetarme al texto y dejar al Espíritu Santo que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que te hable donde tenga la necesidad tú, que te hable, o donde tenga yo la necesidad que me hable. Obedecer a Dios implica desobedecer a Faraón.
Si haces planes o hago planes para obedecer a Faraón, estás haciendo planes para desobedecer a Dios. No, hermano, yo no, tú sí. El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Palabras literales de la boca de Jesús. Temieron. En otro momento algunos hermanos han ensalzado mucho, y yo lo he hecho, por ignorancia, a estas mujeres. Hoy no las ensalzo tanto. Reconozco que no eran ellas, que era la gracia de Dios en ellas. Porque todo lo bueno que una mujer o un hombre tiene es de Dios. Y todo lo malo que tienes o que tengo es nuestro. Entonces veo a dos mujeres débiles, sencillas, pero que tienen a un Dios grande y poderoso. Tan poderoso que se atreven y se oponen a desobedecer a Faraón. Y Faraón, cuando se entera, las llama. Madre mía, qué día ese. Faraón nos ha llamado, se ha enterado ya. Se ha enterado que no hemos hecho lo que nos ha dicho. Ya se ha enterado. ¿Por qué no habéis hecho lo que yo os mandé? Y la providencia divina les dio unas palabras y Dios puso su mano y se las creyó Faraón. Es que las hebreas son robustas y cuando nos llaman ya han dado a luz. Y parece ser que eso fue la providencia divina, que las guardó con ese pequeño argumento. Y dice la Escritura, y Dios bendijo a las parteras y a sus familias. ¿Por qué a sus familias? Porque en la desobediencia a Faraón corrían tanto el peligro las parteras como la familia. Y tuvieron que comentarlo a la familia y preguntarles a la familia. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos? Pues no podéis. Que sea lo que Dios quiera. O sea, que la familia fue expuesta, con ellas, sus familias expuestas. Tendrían marido, tendrían suegro, tenían hermanos, tenían hijos, tenían sobrinos, tenían primos. Toda la familia las puso en peligro. Toda la familia se comprometió. Por eso deja claro la Biblia. Y Dios bendijo a las parteras y a su familia. Como fue una obediencia de las parteras, fueron las cabezas, como digo, las puntas de lanza, como es lógico. Dios me ayude a que no solamente yo obedezca a Dios, yo y mi familia y yo, para que la bendición de Dios no solamente la tenga yo, la tenga mi mujer, mis hijas, mis yernos, mis nietos, es lo que deseamos todos, ¿verdad, hermanos? Amén. Que la bendición sea generalizada en nuestra familia. Amén. Y hay un detalle muy bonito, que por eso da el nombre, Cifra y Fúa. ¿Cómo se llamaba Faraón? ¿Consuelo? No lo pone. No lo pone. Pero ¿cómo se llamaban las parteras? ¿Y qué lo pone? Cómo Dios quiso ensalzarlas, ¿verdad? Y eso, que no lo voy a leer, nos lleva a un texto, cuando una mujer quebrantó un frasco de alabastro que valía más de 300 denarios. Y los apóstoles dijeron, esto podía haberse vendido a los pobres. Dijo, dejarla. Y cuando se predique el Evangelio, en mi nombre, decir lo que está hecho, para memoria de ella. ¿No dijo eso? O sea, el ensalzamiento. Ellas, ¿qué iban a pensar, hermanos? ¿Qué iban a guardar? Todo eso. Pero Dios bendijo a las parteras y bendijo a ellas. Pero es el temor de Jehová. Si queremos ahí, los tengo apuntados, pero no voy a leerlos, voy a seguir. Hay tantos textos que hablan de lo importante. En Job dice que la sabiduría y la inteligencia es el temor de Dios. En Proverbios dice que es el principio de la sabiduría. Y en Job 28 dice que es la inteligencia, es la prudencia. O sea, no hay cosa más sabia, ni más inteligente, ni más prudente. Lo más sabio que puedo hacer yo es tener temor de Dios. Es lo más sabio. No hay otra cosa más sabia que esa.
Y si esa cosa es lo más sabio, lo peor que es no tenerlo. Por eso en Romanos 3 dice Pablo, cuando habla de la depravación del hombre, no hay temor de Dios en su corazón. Ese es el pecado de la humanidad. Que no hay temor de Dios en su corazón. Pero damos gracias a Dios que Dios ha puesto el temor en nuestro corazón. Amén. Porque si tú tienes temor de Dios es porque Dios te lo ha puesto en el corazón. Porque yo y tú no somos mejor que ellos. Somos igual, pecadores. Pero Dios en su gracia y en su misericordia ha puesto temor de Dios en nuestro corazón. Coge Hebreos 11. El temor de Dios es importante. Es el eje. De tal manera, hermanos, mirad si el temor es importante, que voy a citar dos textos, pero no los voy a leer. En Hebreos, y en Génesis cuando Abraham levantó el cuchillo a Isaac, la voz audible de Dios dice, y el ángel de Jehová le dijo a Abraham, detente, Abraham, ya sé que me temes. O sea, ofrecerle a Dios, a su hijo, era una manifestación del temor de Dios. Pero en Hebreos dice, y por la fe Abraham ofreció. ¿Os das cuenta, Chencho? En un pasaje, en Génesis, la misma boca de Dios, el ángel de Jehová, que es la segunda persona de la Trinidad, dice, ya sé que me temes, porque no me has negado a tu hijo. O sea, era una manifestación del temor de Dios el ofrecer a su hijo. Pero el autor de los Hebreos dice, por la fe Abraham ofreció. O sea, la fe y el temor es como una moneda, con dos caras, pero pertenecen a la misma moneda. Hay que diferenciarlas, pero no hay que separarlas. Una moneda, cara y cruz, no se pueden separar, ¿verdad? Se pueden diferenciar estas caras y estas cruz, pero son inseparables. El que tiene temor de Dios auténtico tiene fe. Y el que tiene fe tiene temor de Dios. Y solamente tienen temor de Dios y fe aquellos que han nacido de nuevo. Esa es la manifestación del nuevo nacimiento. Esa es la garantía del nuevo nacimiento. Que tengas temor de Dios y que tengas fe de Dios. Y ahora voy a hablaros la magnitud de esta acción que hicieron estas parteras. ¿Sabéis qué ocurrió? Que en esos días, ¿sabéis quién nació? Moisés. Si ellas llegan a hacer caso a Faraón, matan a Moisés. ¿Os dais cuenta el detalle? Y Moisés era el libertador, el que iba a ser el libertador de Israel. Que ahí se podía hacer un paralelo con Cristo. Y un paralelo perfectamente. De la misma manera que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, así hacia mí. Cristo nos ha sacado de la muerte y de las tinieblas y nos ha puesto en la vida. Que bendito sea su bendito nombre. Pero vamos a hablar de los padres de Moisés, que no se habla. Algunos no saben ni cómo se llamaban los padres de Moisés. Jocabed se llamaba su madre y Amram su padre. Mirad lo que hicieron. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Eso dice la Biblia, Éxodo. Pero la Biblia interpreta ese gesto. ¿Dónde? Hebreos 11:23, Abraham. Por la fe, Moisés, cuando nació, No. fue escondido por sus padres Sí. por 3 meses. ¡Ah, por la fe! ¡Por la fe! Es que yo pensaba que le daba pena, nació el niñico, sus padres lo vieron, ¡ay, qué pena! No, dice el autor de los Hebreos. ¿Os dais cuenta cómo el Nuevo Testamento interpreta el Viejo? En el Viejo no, en el Viejo solamente encontramos que un matrimonio tuvo un hijo, ya habían tenido 2 hijos, Aarón y María. El tercero fue Moisés. Y lo escondieron, pero yo no sabía lo que le motivó a esconder al niño. Y según Hebreos me dice que fue por... No, repítelo, al favor.
Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Lo escondieron. Por la fe. Por la fe. Lo que les motivó a arriesgar la vida. Y arriesgar la vida del niño fue la fe. Ahora entenderemos algo que yo no lo entendía. Me he tirado mucho tiempo sin saberlo, ¿eh? Lo he leído. Y a los 3 meses, pues un niño de 3 meses ya llora con fuerza. Ya hace más ruido que un niño recién nacido. Y ya peligraba mucho el niño. Y ya era imposible. Y dice en Éxodo, pero no pudiéndole ocultarle más tiempo, tomaron una horquilla de junco y la calafatearon con asfalto y hebrea. Y la colocaron al niño en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué creéis? ¿Que lo abandonaron, Abraham? Recuerda que es un matrimonio de fe, que por la fe escondieron a su hijo 3 meses. Miraron al cielo y confiaron en la providencia divina. Y una hermana, María, la dijeron, tú observa a la criatura, ¿qué pasa con ella? Y ellos sabían dónde la hija de Faraón iba a lavarse al río. Y echaron al niño en esa dirección. ¿Sabes dónde iba el niño? A casa de Faraón, donde salía el edicto de matarlo. En ti confiamos, Señor. No podemos. A ver, ¿dónde lo llevamos? ¿Dónde lo guardamos? Qué bien. Es imposible. Si hemos tenido la fe suficiente para guardarlo 3 meses, pero siendo imposible que no podemos guardarlo, ahí, un poco más ahí, sale la hija de Faraón con sus doncellas a lavarse. Vamos a ver si tú usas a la hija de Faraón. Y pusieron la arquilla. Y dice, y su hermana desde lejos, observando, analizando. ¿Qué le pasaría a su hermano? ¡Oh! Ahí veo un matrimonio. Jocabed y Anrén, que confiaban en la providencia divina, porque no les quedaba más remedio. Estaban entre la espada y la pared. Y cuando la hermana vio que la hija de Faraón cogió la arquilla, qué alegría, le tenía que haber entrado. Enseguida fue la hermana y se puso en contacto con la hija de Faraón. Si quieres, yo te busco a una nodriza que te lo críe. Sí, búscamela. ¿Y sabéis a quién fue a buscar la hermana de Moisés? A su madre. Díale, mamá, hemos conseguido lo que queríamos. La hija de Faraón lo ha cogido. Y le he dicho yo que voy a buscar a una nodriza para que críe al niño. Ahora la madre tiene que fingir que es una nodriza y que no es madre. Y le dice a la hija de Faraón, cuídalo, amántalo y yo te lo pagaré. ¿No veis un milagro ahí? ¿No veis la providencia divina? ¿No veis la mano de Dios? Y ahí tenía un beneficio Moisés, porque la casa de Faraón le iban a dar una cultura que la iba a necesitar para el servicio que Dios le iba a encomendar. Y en aquella época los egipcios tenían un estatus social y cultural muy fuerte. Los hebreos eran esclavos, los pobres, no tenían nada. Entonces los pusieron en donde y fue educado y enseñado en toda sabiduría de los egipcios. Moisés llegó a ser un talento. Eso es la providencia divina. Pero todo eso, ¿qué le decimos? Cifra, fua, todo eso es por vosotras, porque hagáis la gracia de Dios os capacitó, y haciendo lo que hicisteis, se ha cumplido lo que se ha cumplido. ¿Os dais cuenta, hermanos? Hermanos, yo creo en Dios y creo en la providencia divina. Creo que en Dios no hay coincidencias. Creo que Dios tiene el control chencho de todo. Y Jocabed y Anrán pensaron eso, porque eran hebreos. Y confiaron en eso. Y pusieron, como digo yo, una canastica.
Y no la ligera, con brea por dentro y por fuera, para que a la criatura no le entre agua. Para que esté seco la criatura. O sea, que no lo hicieron a la ligera. Lo hicieron dentro de su pobreza, Abraham, lo que mejor pudieron. Con brea, sí, pero por dentro y por fuera. No siendo que entre agua a la criaturica, que tiene 3 meses. ¿Y qué hacemos? Y tu hija, desde lo lejos, observa. Observa. ¿Y qué observo, mamá? ¿Qué pasa? ¿Quién coge la cesta? En nuestro idioma, ¿quién coge la cesta de mimbre? ¿Quién la coge? Y la hermana observando desde lejos, y nada más que vio que la hija de Faraón cogió la cesta y la abrió y vio al niño y lo cogió, enseguida saltó como un muelle. Si quieres, yo voy a buscarte una nodriza que te lo críe y te lo amamante. Si lo quieres, en otras palabras, si lo quieres adoptar como hijo. Y Dios tocó el corazón a la hija de Faraón y fue enseñado y fue educado en toda sabiduría e inteligencia para poder desarrollar el trabajo. En Dios no hay coincidencias, hermanos. Ahí veo la providencia divina. Ahí veo la fe de los hombres, la fe de Cifra, de Fúa, de Jocabel y de Anrán. ¿Os dais cuenta? Por la fe se pueden hacer muchas cosas. Y con esto voy a terminar. Por la fe ofrecemos. Por la fe obedecemos. Por la fe recibimos. Pero la fe que es niña, como digo yo algunas veces, es como las manos. Los niños chencho usan las manos para pedir siempre, porque son niños. Pero cuando son maduros, usan las manos para dar. A veces, hermanos, la fe hay que usarla para recibir cosas de Dios. Y gracias, 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 Dios mío, por lo que nos das. Que abrimos nuestras manos a recoger lo que nos das. Pero también te queremos ofrecer respeto, amor y obediencia, dándole la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos.